Capítulo 15. No todo sale como lo esperábamos, Karma. No me esperaba esa actitud que tiene Condesa Coloratura. Me parece que es la peor manera de tratar una compañera de esta institución, y no me parece justo que ella pueda decir quién va a hacer la fiesta de graduación para este año. Día tenemos que hacer algo antes de que esto se sale de control. Yo sé que los chicos van a hacer algo para ponerla en su lugar, y no digo que no está bien lo que van a hacer, pero solo espero que no se les pase la mano. Pero en debido caso, creo que estaremos ahí para darle una mano y ayudarles en lo que se puede, porque si en verdad si me pongo a pensar en por qué lo está haciendo, desautorizar a Pinkie si Pinkie hace las mejores fiestas, ¿cómo va a elegir a otro para que haga la fiesta? No entiendo eso, y por eso debemos tener mucho cuidado. No hagan hacer y vayan a introducir cosas prohibidas para crear confusión. De paso un gran alboroto, dijo Luna para sí misma. Sí, hermana Luna, yo también tengo ese presentimiento que tú tienes. No entiendo cómo, cuando o quién le ayudó para que este estudiante decidiera cambiar lo que ella estaba aprobado, y tenemos que intervenir para restablecer el orden, porque así yo no lo apruebo. Nada de esto. Tomaría la terrible decisión de cancelar la graduación y lo sigue llamando desde la dirección 1 a 1 para entregarle sus diplomas y así evitarnos una posible vergüenza, dijo Celestia a su hermana Luna. Y nos cierren el colegio y nos ganemos una buena demanda por no haber hecho nada para poderlo evitar, así que también le vamos a explicar cómo les vamos a apoyar con este tema tan delicado que tenemos en nuestras manos, concluyó Celestia, y mientras su hermana asentía en señal de aprobación. Vamos a tener que actuar muy bien para poder encontrar bien Infraganti, porque sospecho que es muy lista esta nueva estudiante. No extraña que ya haya querido hacer algo en contra de Rainbow Dash, dijo Luna, su hermana mayor, y ella asintió dándole la razón a su hermana. No me extraña que haya intentado poner en contra de Rainbow Dash con los concejales de la ciudad, dijo Celestia a su hermana menor. En la alcaldía de la cuidadora, mis estimados concejales, quería saber si podían retirar a Rainbow Dash de la alcaldía, porque me imagino que por tener una pareja chica en este caso no ha venido a ayudarlos en sus problemas con la ciudadanía, dijo rara los concejales. La chica reía porque habían en su trampa, o eso pensaba ella. ¿Cómo se te ocurre que voy a echar a Rainbow Dash? Primero, ella nació aquí, siempre nos ayuda, además su novia sabe mucho de la granja y nos ha estado ayudando con unas ideas para un proyecto que tenemos en mente, y ella, en conjunto con Rainbow Dash, nos ayudan mucho. ¿De a dónde se te ocurre que las voy a echar?, dijo la alcaldesa de la ciudad, y esto hizo enojar mucho a Rara. Pero Rainbow Dash no debe de ser parte de la alcaldía, ella es una mal ciudadana, dijo Condesa Coloratura, queriendo sembrar cizaña, pero no cayeron en su juego y llamaron a la seguridad para que la echaran de la alcaldía. Fuera de aquí, Condesa Coloratura, déjate estar sembrando la duda donde no la hay, y no te preocupes, revisaremos si todo con Rainbow Dash está bien, dijo uno de los encargados de la caja en la alcaldía de la cuidad. En otra parte, a su estornudo Rainbow Dash. ¿Qué sucede, cubito de azúcar?, le preguntó a Rainbow Dash. Eso es, que están hablando mal de mí. No les hagas caso, caramelo, dijo a J, su novia. Entonces ya cumpliste con los deberes en la alcaldía de la comunidad de ese capos. Claro que sí, ya todo está al día. Pastelito de manzana, hace unas horas lo hice, así que no debería de haber ningún problema, pienso yo. Y ella gritó de la alegría ya, y luego se despidió de su amada. Mientras tanto, en la alcaldía de la cuidad revisamos el sistema de cobros solamente para corroborar que todo esté bien, y efectivamente Rainbow Dash estaba al día en la alcaldía, y solamente procedimos a mandarle un mensaje diciendo que está al día en la alcaldía. Y revisamos a la señorita Condesa Coloratura, y el sistema nos registra que ella no encuentra al día con la alcaldía de la cuidad, y procedimos en mandarle un mensaje de recordatorio para que se ponga en regla con la alcaldía de la cuidad, porque sí, no podría tener serias consecuencias en el futuro. En el Instituto Canterlot, después de sembrar la duda sobre Rainbow Dash con los concejales de la alcaldía de la ciudad, me dispuse a querer molestar a pelear, pero me entró un mensaje de texto que me dejó sorprendida y me molestó mucho, y me fui de ahí molesta y furiosa. De ahí a J lo notó y solamente tiró una risilla que fue notada por Pinkie, Twilight Sparkle
cree que miércoles sucede aquí? Preguntó para sí misma Condesa Coloratura, al leer más de 5 veces el mensaje que decía lo siguiente: estimada señorita Condesa Coloratura, por este presente le invito a hacerse presente en la alcaldía para que esté al día con la alcaldía y se evite problemas en el futuro. Se despide la alcalde de la ciudad. ¿O parece que Condesa Coloratura se llevó una sopa de su propio chocolate? Jajaja, dije riéndome de ella, que es tan chistoso para que te rieras así, prima. Pregunto de repente Pinkie a su prima por mis corrales. Casi me provocas un gran susto por tus repentinas apariciones, dijo a J, su prima. Pero aún no me has contestado. La prima, dijo Pinkie a su prima favorita, y ella sonrió triunfal. ¿Qué le diría el motivo de su risa? Ella parece ser que a Condesa Coloratura le llegó una notificación por haberse tardado en ponerse al día en la alcaldía de la ciudad, dijo a J a su prima, y Pinkie habló lo siguiente: prima, eso se llama karma, primita. No sé si tú crees o no en el karma, pero yo sí lo creo, y con razón. Mi Pinkie sentido se activó no hace mucho, y fue una sensación así. Le llamaré el karma, dijo Pinkie a su prima mayor. Caramelo, tienes razón en eso, ¿sabes? Le dijo Applejack a su prima, y ella le asintió. Pues claro, prima, como no voy a creer en el karma. Y ella se buscó todo eso que le está pasando por sembrar dudas en donde no las hay, dijo Pinkie un poco más alegre a su prima, y ella no evitó reírse. En ese momento se escuchó una voz de atrás de ellas, una voz familiar para las dos. Ambas chicas se quedaron sorprendidas a reconocer esa voz. No esperaban ver a Joselito aquí, pero el destino los puso ahí y les hablaría un poco de lo que ha vivido en su universo, dejando a las dos sorprendidas. ¿Saben qué, chicas?, dijo el chico a sus amigas, hagan las cosas bien hechas, porque el karma y bien duro, eso dependerá de cuánto han hecho a esa persona. El karma castiga de una vez y cuidado 3 veces. A como dilata en venir puede venir rápidamente, dije, dejando a las chicas sorprendidas con mi comentario, y luego me preguntaron: ¿algo has vivido esto, verdad, Joselito?, dijo Pinkie. Así es, y es por ello que me mantengo al margen de no hablar de más, porque eso me podría traer consecuencias en el futuro si me pongo a hablar cosas que no son ciertas, o puede que sean. Vean, pero no voy a andarlo divulgando cosas sin estar completamente seguro de lo que se está hablando, porque nos podríamos llevar una gran sorpresa por hablar de más sin medir las consecuencias en el futuro no muy lejano. Bobo, eso no me esperaba, dijo Applejack a su amigo. Pues ya, BZJ, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, por puede ir feo si no tenemos mucho cuidado, dijo Joselito a su amiga. Ya veo, dijo la chica granjera a su amigo, y él solamente asintió a las palabras que acaba de decir. De la nada escucharon una voz con lo que ha dicho Joselito. Yo empiezo a creer más en el karma, porque no hace mucho me mandaron un mensaje de la alcaldía para decirme que lo mío está en orden, dijo Rainbow Dash a su pastelito de manzana. Eres genial, cariño, por eso te adoro, nena, dijo a J, dándole un beso al estilo francés. Que se quedaron sin aliento por la falta de aire, y la chica del pie cian estaba un poco apenada. Cariño, dijo Rainbow Dash, ten cuidado, tenemos compañía. Admito que soy irresistible, pero por ahora debemos de enfocarnos en cómo devolver todo a la normalidad, dijo Dash a su novia. Bien, terroncito de azúcar, ¿nos puedes actualizar con la información que obtuviste de las directoras?, dijo la rubia a su compañera, y cuando volvió a ver a Dash y vio su cara veía que no traía muy buenas noticias, que digamos, según lo que me dijeron Celestia y Luna, que puede haber bebidas no autorizadas en la fiesta, y que si la escuela incurre en algo grave, podría haber graves consecuencias para la escuela. Terminó por decir la peli arcoiris a los presentes. QR, dijo horrorizada Pinkie, severamente afectadas por esto. Si cuando yo me ofrecía no dar ese tipo de fiestas alocadas, porque no sabemos en las consecuencias que nos pueden traer en el futuro, dijo Pinkie, sonando muy maduro en ese aspecto, pero tenía razón en lo que decía. Hay más, Rainbow Dash, dijo Pinkie a su amiga. Sí hay más, dijo Rainbow Dash a su amiga. Bueno, escupe la sopa de una vez, dijo Pinkie un poco alterada su amiga. Lo que también me dijeron Luna y Celestia es que cae la probabilidad de que la fiesta de graduación quedaría suspendida, quiero decir cancelada, por todo lo que ha pasado en estos días. QR, dijo Pinkie sorprendida por la noticia.
Lo lamento, pero así están las cosas, dijo Rainbow Dash un poco desanimada. No, sí, nosotros podemos evitarlo, dijo Joselito decidido a ayudarles a sus amigas y ellas lo verían con esos ojos llenos de determinación que tenía en ese momento su amigo. Tienen razón, chicos, debemos de ser muy positivos y pensar que todo estará bien, y en eso Pinkie Pie se acuerda de algo y les grita a sus amigos: vengan chicos, síganme por favor, no hay tiempo que perder, dijo Pinkie Pie a los demás, y ellos la siguieron a ella hasta su casa. Cuando llegan a la casa de Pinkie Pie, está conectada de su computadora al internet y busca una página específica. Cuando ingresa, ella busca en el buscador de la página la Canyon para mega fiestas. Una vez que escribió ella eso, espero que el navegador cargara y le diera una respuesta a nuestra amiga. Estaba esperando cuando por fin el navegador le dio la información necesaria y efectivamente había un cañón, no, un mega cañón para fiestas disponible y en descuento. Pinkie Pie no lo pensó mucho y lo compro. El mega cañón tardará en llegar hasta su casa 15 días, por lo que tienen tiempo suficiente para ir organizando los de la fiesta de graduación y la graduación posteriormente. Sin duda alguna esta es una gran inversión que hizo Pinkie Pie. Bien chicos, le explicaré lo del mega cañón. Es simple, puede decorar el salón para un baby shower de Carastilla hasta para una gran graduación y es por eso que decidí comprarlo, dijo la chica del elemento de la risa, y los demás quedaron con la boca abierta de la impresión. ¡Boom!, dijeron todos impresionados al ver lo que compró Pinkie Pie. Sin duda enorme, ese cañón es muy enorme, podrá manejarlo sin ningún tipo de problemas, pensaron los presentes a la vez, pero confiaban en que ella lo haría muy bien. Eso es 220% más genial, dijo Rainbow Dash a su amiga y compañera de aventuras. Sin duda alguna fue la mejor idea que se puede ocurrir a Pinkie Pie, y la chica de pelo rosa se encuentra orgullosa de su amiga la pelirrosa. Tanto Vinil y Octavia estaban planeando algo para evitar de la escuela Canterlot High sucumbe ante la arrogancia de Condesa Coloratura, que la armonía y el espíritu escolar de la escuela sea destruido. Ellos van a impedir eso, pero ocuparán ayuda de los demás. Lo que no saben es que los demás están ideando un plan, pero todos tendrán que ayudar para que esto salga exitoso y solo esperemos que la graduación se pueda efectuar sin ningún contratiempo, sin ningún problema, y principalmente que no sea cancelada la graduación escolar de este año, que va a estar muy espectacular. Pensaron los estudiantes para así poder ayudar en lo que se pueda. En eso, Vinil Scratch habló: sabemos que no soy de hablar mucho, pero tenemos que salvar a la escuela de lo que va a cerrar, si no será demasiado tarde. Octavia, dijo Vinil a su compañera, y déjame que lo digas Vinil, yo no quiero que nada le pase a esta hermosa escuela, dijo la chica a su amiga. En ese mismo momento vienen los demás para cooperar en la causa, porque no permitirán que suceda. Los chicos vieron que eran mucha ayuda, pero lograrían salir adelante con lo que se habían prometido mutuamente, además de que lucharía para que la escuela tenga esos recursos para el futuro, ya sea para construir una institución nueva o para tenerlo ahí guardado a largo plazo. Los chicos están muy contentos porque adoran a su institución, la respetan y la aman mucho, además de que no están de acuerdo que hagan de ella lo que se le dé la gana, y es por eso que siempre lucharán por el bien común, además de que siempre darán lo mejor de sí para que todo salga bien y sin ningún contratiempo, ya que podría complicar las cosas y así darle una lección de esta persona que solo quiere hacer daño en la institución. Siempre debemos de estar alertas a nuestro entorno y ver si todo a nuestro alrededor está bien. Lo que Condesa Coloratura quiere imponer es algo de su egocentrismo, es porque quiere poner sobre ella su regla bajo los demás, para así hacer lo que se le dé la gana y tratar de echarle la culpa. Es lo que puede pasar a los demás sin que los demás se den cuenta que ella misma está participando en eso, porque no le interesa el bien escolar, solo el bien para ella misma y no para sus alrededores. Más tarde, en la madrugada, en la casa de los padres de Rainbow Dash. Bien Rainbow, este bajo electroacústica no es como los ordinarios, por lo que lo modifiqué un poco para dar un mejor desempeño para cuando vaya a dar un concierto, que por cierto que su grupo es genial, dijo muy feliz su
padre a su hija y ella simplemente le asintió. Ella se sentía muy agradecida por la ayuda que recibía de su padre. Gracias papá, darme una mano con esto y gracias por tus buenos consejos, además de siempre estar ahí para mí Mamayo, y Scotty dijo agradeciendo a su padre por todo lo bueno que le ha dado hasta el día de hoy. No hay de qué hija, dijo su padre mientras le dejaban todo listo en el marco del bajo, y eso incluía colocarle la placa en donde instalarán las cuerdas. Ya el mango estaba instalado para poderle poner todo mañana por la mañana para que se le pueda hacer unas pruebas de sonido para determinar la calidad del sonido. Emitirá el bajo que esperan que sean el óptimo para crear el cuerpo del bajo. Ocupó Rainbow alrededor de 4 cajas de lápices de colores y epoxi y color naranja neón, para que le dé un brillo fuerte a la luz pero discreto a la oscuridad, y además de que usaron un pulidora para pulir y darle brillo al marco del bajo. En la madrugada siguiente, nos levantamos, mi padre y yo temprano para terminar de completar el bajo electroacústica para que pudiera estar listo para el día de mañana. Sin duda alguna este será uno de los bellos regalos que Manzanita tendrá para regalo de cumpleaños el día mañana. Esperemos que en su fiesta le inviten a sus amigas. Rainbow Dash estaba muy linda en su traje para dormir plácidamente en su cuarto. La chica estaba teniendo un sueño que la involucra a ella como un pony y a su familia para ver como que un sueño en su vida anterior a esta Ponivilla universo alterno. Pues vemos a Rainbow Dash y Applejack como una pareja pony. Sus hijos le preguntaron cómo fue que se habían conocido y además cómo es que llegaron forma de formalizar una relación de amor, porque según me han dicho, solo 2 personas se pueden enamorar de un género diferente, pero no ahora. También se podían enamorar 2 géneros del mismo sexo, pero se veía claramente emocionada que casaría con Rainbow Dash y que formaría una hermosa familia en su vida anterior. Sin duda alguna Rainbow Dash se le miraba feliz de poder así tener a alguien la puede considerar como una familia, y además de niños pequeñas para ayudarles a crecer y ayudar a las personas que bien que quieren ayudar a los demás, porque la vida es para ayudar sin importar el porqué. Bien chicos, vamos a resumirlo lo más que pasamos, ok, así que pongan mucha atención, dijeron sus madres al unísono. Bien, eso haremos, dijeron Apple Cider y Apple Twister a sus progenitoras. Bien, aquí vamos chicos, dijeron las dos. Era una fecha especial para nosotras, para ser preciso, era 25 de diciembre, en esta fecha tan especial, estamos dando nuestros regalos, y recuerdo que Rainbow Dash fue la primera en sacar algo que traiga en sus alas y me dijo: Tente, doy este pequeño cofre, que quiero que lo abras ya que contiene algo de mí, y quiero que tú lo conserves siempre y por siempre, porque yo he considerado que tú eres digna de tener algo mío, ya que te considero y te respeto y más que todo te amo con todo mi corazón. Es por eso que con esto quiero sellar la promesa de estar contigo para siempre. Yo en ese momento me puse a llorar de la emoción por las cosas que me dijo Rainbow Dash, y me acordé que era momento de darle mi obsequio y le hablé. Lo estaba hablando con la familia, y ellas están de acuerdo conmigo en esta decisión que había tomado. Creo que tú eres la más indicada para darte esto. Con su casco, Applejack se quita su sombrero y dice lo siguiente a Rainbow Dash: quiero que conserves este sombrero que representa como un tesoro para mí, que ahora te lo estoy dando porque sé que tú lo vas a cuidar mucho. Es mi mayor tesoro, pero ver que tú lo tienes me haría más feliz, dijo Applejack con una sonrisa así sincera y honesta. Esto tomó desprevenidos a Rainbow Dash, pero sin duda casi no aceptó su oferta, pero cambié de opinión. Bien, me quedaré con tu regalo y tú aceptas el mío por favor. Y así Applejack abrió el cofre y descubrió una pluma de Pegaso, pero no es cualquier tipo de pluma, es una pluma primaria. Cuando la agarró Applejack, un destello la cubrió llegando a ambas yeguas, y en eso Celestia se desapareció y dijo lo siguiente: Applejack, por noble gesto hacia Rainbow Dash, te otorgaré de unas alas que podrán camuflarse, dijo Celestia, dejando a ambas yeguas con la mandíbula por el piso. Luego el destello de luz desapareció y vio algo familiar y hizo ascender, y efectivamente AJ tenía alas para poder volar, y Rainbow Dash podrá enseñarle a volar para que aprendiera rápidamente a volar. Ambas estaban emocionadas con el hermoso gesto de Celestia. Muchas gracias, princesa Celestia, agradeció AJ, la princesa del sol. No hay de qué pensar, dijo Celestia feliz, y luego se marchó del lugar la yegua y así
es como tu madre obtuvo sus alas, simplemente y sencillamente son hermosas, dijo Rainbow Dash. Cuando su pareja extendió sus alas unido la combinación de colores, un color cian con un tono de color naranja, hacían la combinación perfecta de un tono verde claro sin duda alguna que AJ lucía genial en más de un aspecto. Y mayúscula. Claro que se lo hizo saber a ella y estaba muy feliz por ese resultado final. Así es, hijos, si lo desean pueden ver mis alas, dijo Applejack extendiendo sus alas para que sus hijos las miraran, y efectivamente podía camuflar las alas y los chicos estaban emocionados de ver las alas de su madre. Simplemente son hermosas, no hay palabras para poderlas describir, lo hermosas que se ven. Son hermosas, madre, y porque nunca nos lo contaron. Dijeron los dos al unísono. Bueno, porque ustedes nunca nos lo preguntaron antes, dijeron ambas madres ante las curiosidades de sus primogénitos. Además saben que por qué no prepararon un viaje al otro universo para que tengan un tiempo de calidad con sus otras madres. Por la vez pasada me habían contado, les fue súper, y pensé por qué no se toman unas vacaciones e iban a visitarlas. Claro, si Rainbow Dash está de acuerdo, claro, dijo AJ, y los chicos miraron a su madre. No tengo ningún problema, pero ahorita no, les recomiendo que vayan, dijo Rainbow Dash mientras AJ y sus hijos la miraban como diciendo, ¿por qué no, cariño? Madre, verán, parece que Condesa Coloratura armó un estrago y nuestras contrapartes están lidiando con ello. Vamos a darles 3 días de tiempo, y si todo se ha arreglado para entonces podrán irse al 4 días, y no es así se podrán ir en el transcurso del día, dijo Rainbow Dash a sus hijos, y ellos aceptaron sus condiciones. No parece que tía Condesa Coloratura perdió la cordura en su universo, y como si fuese una señal Condesa Coloratura llegó a la casa de Rainbow Dash y sus hijos para saludar, pero al enterarse de lo que estaba haciendo su contraparte pensó, ¿por qué no usar la voz de Canterlot? Dijo la yegua a sus amigos, y ellos asintieron a su idea. Su plan era sencillo, era hacerse pasar por su madre y decirle que eso no estaba bien, que esos no eran los modales que le había inculcado. Parece que la fama y el dinero se le fueron a su cabeza y le nublaron su juicio y no puede razonar bien, y que sentía que esa no era su hija, que es alguien más haciéndose pasar por su hija, y si fuese ella su hija no estaría haciendo lo que está haciendo en este momento. Hay que intentarlo, no perdemos nada con hacerlo, así que manos a la obra. Ya tenemos listo el plan para usarlo para detener sea cual sea su plan que está tratando de llevar a cabo a costas de los demás, dijeron los demás. Bien, lo haremos en el momento que sea oportuno hacerlo, ya que si lo hacemos antes no saldría bien plan y podríamos fracasar, y no queremos eso, dijeron las 3, mientras sus hijos, los de Applejack y Rainbow Dash, estaban muy sorprendidos de que las 3 estén trabajando juntas. Sin duda alguna se han dado cuenta que las 3 son maduras y están viendo cómo evitar un problema mayor para la versión humana de Rada. Entonces manos a la obra, dijeron todos a la vez. Esperen un momento, cariño, ayúdame a mandarle un vórtice a nuestras contrapartes para avisarle de nuestro plan, dijo Rainbow Dash a su pareja, y ella asintió a lo que dijo su novia y preparó un vórtice para mandar la señal en el universo alterno. Vemos que las chicas estaban un poco preocupadas por lo que está sucediendo en este preciso momento. No sabían qué hacer para intentar parar esta ola de desastre que se están viniendo antes de la graduación. Saben que se pueden venir cosas graves para la institución si no hacen nada a este momento, y como si fuera Rainbow Dash, vieron cómo de la nada se formó un vórtice con caras similares a las de ellas, pero Rainbow Dash confió y agranda la imagen para que los demás vieran lo que estaba pasando. Tantos polis como seres humanos se sorprendieron de verse mutuamente y decidieron omitir ciertas cosas y ir directamente al grano para ahorrar tiempo. Ahora, chicos, supimos que ustedes están teniendo problemas con Condesa Coloratura, más conocida como Rara, dijo Rainbow Dash, versión poli. En nuestro tiempo tuvimos problemas con ella y después, y con nuestra ayuda y consejos pudo cambiar para bien, dijo Rainbow Dash a los presentes. Rainbow Dash en su versión humana se quedó pensando por un momento en las palabras de su contraparte Pony, y después de pensarlo detalladamente fue la primera en hablar, sorprendiendo a los demás y más a J. Su manzana estaba con la mandíbula por el piso. En eso estoy muy de acuerdo, creo
¿Qué? Merecemos conocer a Rara, reformada, dijo la chica Peliarcoiris refiriéndose a la amiga de Applejack, dijo Rainbow Dash a su contraparte. Ella sonrió y asintió mientras va por Rara. Hola Rainbow Dash, dijo Rara a su ex Nemesis. Ya veo por qué Applejack te eligió a ti y no a mí. Veo que has madurado mucho. Me sorprendió cuando tu contraparte Pony me dijo que quería hablar conmigo. Dijo la Pony tranquila, su futura amiga, porque la chica sabe que serán amigas más adelante. Bueno, sí Rara, dijo Rainbow Dash a la Pony, sé que nos quieres ayudar a evitar algo ocurra en nuestra institución y que la podrían sancionar de por vida si algo así pasará, dijo Rainbow Dash a la Pony, y ella tomó una pose pensativa para luego decir lo siguiente a la chica de cabello de arcoíris. No sé si te has enterado que las líneas temporales permiten arreglar algo que no vaya bien, y cuando me di cuenta que es mi contraparte es la que está queriendo ser estragos, me dije que no permitiría que arruinara mi vida por ella quererlo, que se le dé la gana. No puede ganar a cada rato, hay que ceder, y quiero que ella aprenda una lección de amistad, le dije a Rainbow Dash, y ella estaba de acuerdo con mi idea, ya que ella cree que necesita una segunda oportunidad antes de que algo malo verdaderamente suceda y le sea imposible que puedan creer en ella de nuevo, por lo que habría hecho bien entonces cuando iniciamos con el plan de detener toda esta bella locura, dijo Rainbow un poco preocupada por el futuro de la escuela de Canterlot, y los demás asintieron. Dándole la razón, tenemos que actuar muy calmadamente para poder persuadir a mi contraparte para tratar de hacerle volver a entrar en razón, dijo Rara a los demás. Rainbow Dash y a J le dieron la razón a la Ponicondesa Coloratura. Tiene razón, debemos de ser muy inteligente porque si no nada saldría bien y pondríamos en peligro la misión, dijeron ambas chicas a los demás, y ellos asintieron a sus palabras y entonces fueron a preparar lo demás para poder estar listos para lo que se venga. Están listos para la operación salvando el instituto de Canterlot High. Si alguien me ayuda a proyectar lo que pasaría en el futuro, tal vez puede que recapacite y pueda que desista de querer hacer lo que está planeando hacer, y en eso llegó Pinkie. Bien, yo te ayudo a proyectar todo lo que tú necesitas proyectar. Yo sé instalar estas cosas, dijo Pinkie. Bien, los demás asintieron dándole la razón a la chica peligrosa. Genial, sí, alguien a quien conozco instalando cosas es a Pinkie Pie. Ella tiene todo listo en un santiamén. No es por alardear, pero es la verdad que te digo, dijo Rainbow Dash tratando de convencer a Condesa Coloratura, y al parecer ya estaba muy convencida de todo, por lo que terminó aceptando de inmediato lo que le dije. En unos 15 minutos les tengo instalado el piso para los carritos chocones, dijo Pinkie Pie, y primero trabajó acomodando las bases y de una vez cuando está listo puso el soporte y las láminas para crear el piso, y cuando terminó Pinkie, unos de los que supervisaba que todo está en regla quedó impresionado. Nunca en mi vida vi a alguien que construyera un piso para los juegos tan rápida y tan segura posible, dijo el encargado de verlas por seguridad de los juegos. La Pony vio otra peligrosa. Realmente le vendría bien una ayuda como ella para poder detener a su contraparte. Esta misión va a ser difícil pero no imposible, solo que dará lo mejor de sí para que no falle y puedan detener los planes que tiene en mente Condesa Coloratura. Su versión Pony está un poco decepcionada por lo que está pensando hacer, pero no pierdo las esperanzas de que como ella se salvó, también se salve su contraparte humana. Ella así lo deseaba de todo corazón, de que se diera cuenta y pagarás lo que iba a cometer, ya que podría arrepentirse por el resto de toda su vida. En ese momento viene la directora Celestia y su directora Luna se arrimaron a donde estaban todos y preguntaron lo que sucedía, y los demás le dijeron qué pasó. Lo que sucede es que tenemos un plan para que Condesa Coloratura no se salga con la suya, y ella es, dijo Celestia a los demás, pero solamente Rainbow Dash contestó. Ella es Condesa Coloratura, es su contraparte Pony en el otro universo, dijo calmada a la directora, y la mencionada pone una pose pensativa para luego decir algo. Ver a directora Celestia y su directora, estoy aquí para tratar de ayudar, de que mi contraparte no haga algo de lo que se pueda arrepentir. Después, cuando vi lo que estaba ocurriendo, dije yo, y tenemos que buscar la manera de ayudar, no podemos dejar que esto ocurra porque nos podríamos ver perjudicadas las dos en el futuro.
dijo la ponía a ambas directoras, y ellas respondieron a lo que dijeron, las dos, asombroso condesa, escuchado que se pueden arreglar las líneas temporales cuando están alteradas. Yo pensaba que eran bromas, pero viendo que yo aquí ahora estoy segura donde lo que dice que siempre tratarán de arreglar en lo que está mal en el tiempo, dijeron ambas directoras a la vez. Eso es verdad. Siempre cuando se puede arreglar las líneas temporales se pueden hacer, pero cuando no es mejor no meterse porque podría salir mal las cosas y empeorar mucho más las líneas del tiempo, pudiendo crear caos y unas que otras paradojas en el tiempo que podrían ser fatales. Entonces las directoras han decidido hablar para aclarar los puntos de vista que ellas que estaban pensando en los posibles escenarios para poder tener una solución al problema. Creo que lo que dicen en cierto modo tiene mucho sentido, dijo la directora Celestia, pero debemos de ser muy precavidos con Rara para no generar sospechas en ella. Creo que lo más oportuno es que se dé cuenta que el destino no está a su favor esta vez. Terminó de hablar la subdirectora Luna. Déjeme ese trabajo a mí, dijo Twilight, creo que soy la más indicada para este tipo de cosas, dijo la chica de pelo violeta con un mechón rosa fuerte en su cabellera. Si aún no has terminado, Twilight, yo con mucho gusto te daré una mano, dijo la chica de cabello rosa fuerte. Claro, Pinks, siempre una mano extra será bienvenida, dijo Twilight a Pinky, y la chica se sonrojó tanto que el semáforo de color rojo perdió su color. Producto de eso, Twilight también se sonrojó con solo verle la cara que tenía Pinky por las palabras que ella le dijo a su enamorada secreta, y aunque la chica peligrosa no lo sabe aún, su amiga, la científica, está enamorada por ella, por la chica alocada que se dedica a hacer fiestas para todo tipo de fiestas, y para ella Twilight era muy importante en su vida, y a ella le debe muchas cosas como el haber mejorado sus calificaciones y, claro, también se lo debe a Rainbow Dash por el hecho de explicarles materia que ni la misma Twilight no sabía eso. Ella lo sabía, unos saben más que otros y eso bien lo tenía claro Twilight, y no le molestaba que Dash les ayudara a ganar la materia. Nadie es perfecto. Bien, chicos, esto es lo que debemos de hacer para que nuestra idea salga 220% más genial, dijo a los demás mientras que los demás ponían atención a sus palabras. ¿Qué nos vas a pedir que hagamos, Rainbow Dash?, dijeron los demás a su amiga. Bien, vamos a activar estos drones para mantener vigilancia área del lugar para ver sus movimientos desde arriba a una cierta distancia para tener bien estudiados sus movimientos, dijo Rainbow Dash a los demás. Los demás entendieron su punto de vista y accedieron a su idea de los drones. Casi la mayoría de sus amigos saben cómo programar un dron, hasta Pinky a pie puede programar uno, y Applejack sabe cómo hacerlo. Rainbow Dash le enseñó cómo hacerlo y vaya que aprendió al 3 intento. Cuando ya todo estaba listo, entonces AJ habló. Chicos, esto debemos de hacerlo como un equipo para que todo salga a la perfección y sin ningún tipo de margen de error para que no sospeche nada, y así no sabrá quién la atacó. Me refiero de forma literalmente, dijo AJ aclarando a los demás, y ellos comprendieron lo que les quiso decir ella. Por otro lado, estaba sentada en un árbol meditando Condesa. Coloratura de lo que ha pasado últimamente, se está dando cuenta que las cosas están saliendo de control y que tiene miedo de lo que pueda pasar más adelante, pero no puede controlar este impulso que tiene para querer hacer las cosas a su manera, no hasta que alguien luego la haga entrar en razón de lo que está haciendo que no es correcto, esperando que logre salir ese estado de querer hacer lo que se le dé la regalada gana, y así no son las cosas. Entonces ella escucha una voz, pero no se encontraba en ese lugar, pero más sin embargo se mostraron unos vectores con la imagen de su contraparte, suya versión Pony. ¿Qué clase de broma es esta?, preguntó Condesa Coloratura, la Pony que estaba presente, que se parecía mucho a ella. Calma, Condesa Coloratura, sabes, yo soy de esta forma en otra dimensión, y veo dolor en tu alma y quiero ayudarte y darte consejos, dijo la Pony. Yo no necesito consejos de nadie, y menos de una tipa como tú que solo habla idioteces, dijo la chica de 17 años y medio. Y fue así cuando perdimos la amistad de Applejack, y yo que creía que era su amiga. ¿Qué AJ?, que preguntó espantada Condesa Coloratura a su contraparte. Así es, tal como te lo digo y repito, vas a perder tu amistad con ella, y Rainbow Dash perderá lo poco que te respeta por ser amiga de Applejack.
pero recuperaré su amistad. No preguntó Condesa Coloratura. Contraparte Pony. Tal vez, si tal vez no, eso dependerá mucho de tus acciones a partir de ahora, dijo la Pony. ¿Cómo es? Eso preguntó la chica a la Pony, a lo que ella respondió con lo siguiente: nuestra familia va a estar muy decepcionada de nosotras por las cosas que pudimos haber prevenido en el futuro, cosas como ir a pagar condena comunitaria o cosas más peores, dijo su contraparte, y la chica quedó sudando frío debido al susto. Caray, jamás y nunca pensé en las consecuencias de mis actos, porque me imagino que te perdonaron, pero no fue muy fácil, ¿no? Es así, dijo la chica a la Pony. Ya ves, y si sigues por este rumbo alterarás mi línea temporal y podrían pasarnos muchas cosas malas en el futuro, dijo la Pony a su contraparte. Bien, espero que comprendas que si te aviso es para tu propio bien y cambies tu futuro, dijo Rara. No te preocupes, lo voy a hacer, dijo Condesa Coloratura. Espero acciones, no palabras. Cuando alguien nos regaña no es porque nos odia, sino que nos ama y no quiere que nada malo nos pase, pero no queremos hacer caso y andamos en malos pasos y, por ende, podemos terminar muy mal por no tener cuidado de nuestras acciones, por querer hacer mal a los demás, y es importante reparar el daño ocasionado a los demás. Capítulo 15 finalizado. Nos leemos en el capítulo 16 de esta historia. Por favor, manténgase en sintonía. Capítulo 16. Consecuencias a futuro. Karma. Descargo My Little Pony G. Nome.